Amados hermanos y a todos nuestros amados amigos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener que escudriñar las Escrituras y leemos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice la bendita palabra de nuestro buen Dios. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Jesús. Bien, mis hermanos, nuestro tema para esta hora, una gran sorpresa. Nos basamos en tres partes importantes. La primera parte, una palabra de sorpresa. Segunda parte, una declaración de la sorpresa. Y tercera parte, al recibir el verdadero evangelio debe haber firmeza. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, en esta primera parte, una palabra de sorpresa, pues vemos que se había producido un gran problema en la iglesia que se encontraba en Galacia. El problema era espiritual, era doctrinal. Cuando Pablo había compartido el evangelio de la gracia, pues había sucedido algo aquí. Después que ellos recibieron esta palabra bendita que les llenó de gozo y de alegría, ahora se encontraban en otro camino. Los Gálatas habían aceptado otras enseñanzas que eran contrarias al bendito evangelio. Entonces, mis amados hermanos, podemos entender que los Gálatas estaban a punto de dejar el evangelio verdadero y luego trasladarse a un evangelio falsificado. Y esto era un gran dolor para el apóstol, el cual con tanto sacrificio había llevado el evangelio a aquel lugar. Mis hermanos, la verdad es que los falsos maestros querían imponer a los cristianos requisitos de la ley de Moisés. Pues entonces, si Pablo les había dado toda aquella enseñanza, pero ellos no habían tenido firmeza en esta doctrina del Señor, entonces por eso es que estaban siendo movidos
por un viento que habla la Biblia. Un viento. Ellos estaban siendo como hojas secas que cuando viene el viento se los mueve, se los lleva. Amados, el Señor Jesucristo había dicho una gran verdad cuando nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 17. Y dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, está bien claro esta palabra bendita de nuestro Dios. Por medio de Moisés se había dado la ley, única y exclusivamente para el pueblo de Israel, mas no así para las demás naciones. Ahora, el pueblo de Israel había fallado tantas veces había desobedecido a Dios, había cometido infracción a la ley. Entonces, luego viene la gracia, el Evangelio, las buenas nuevas, y esto es alcanzado para todas las naciones, para toda criatura, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, para todos. Entonces, mis amados, la salvación que es por gracia se recibe gratuitamente. Nuestras obras, antes de conocer a Cristo, no valían nada delante del Señor. Después que hemos aceptado a Jesús, ahora sí se tiene que ver el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Y el efecto del Evangelio en nuestras vidas hace producir buenas obras. Para esto es la bendita palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cuando se abra el libro de la vida, también se va a abrir el libro de las obras. Entonces, nuestras obras, o las obras de aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, las obras de aquellos van a ser buenas, porque eso es lo que produce el verdadero Evangelio en aquella persona quien ha aceptado a Jesús como su Salvador de todo su corazón. Entonces, mis hermanos, lo que había sucedido con los hermanos en Galacia era triste, era lamentable. Cómo después de haber aceptado la salvación por gracia, quieren volver a esclavizarse en la ley, siendo que por la ley nadie es justificado. Porque solamente es letra, pero el Espíritu de Dios obra en la vida del creyente y ya no es solamente verlo de vista, la letra, sino es sentirlo en el corazón, aquella presencia bendita del Señor. Y el fruto es obediencia al Todopoderoso, a su bendita palabra. Gloria a Jesús. Luego, vemos la segunda parte, una declaración de sorpresa. Aquí encontramos en donde habíamos leído una palabra que dice anatema. Sea anatema, dice, sea anatema. Mis hermanos, aquella persona quien mezcla el Evangelio, sea anatema.
La palabra anatema es una palabra fuerte. Es como que alguien destruye el botín que se ha tomado de un lugar, de una ciudad que ha sido vencida. Entonces, Pablo se está dirigiendo a los que han abandonado el poderoso evangelio, el verdadero evangelio. La sorpresa es para Pablo, según el versículo 6, cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Eso era la sorpresa. O sea, en un tiempo tan corto habían abandonado el evangelio. Amados, el evangelio del Señor Jesús hay que saberlo entender. Si lo hemos entendido, hay que pedirle la ayuda al Todopoderoso para poder obedecer esta palabra bendita. El Señor Jesús bien claro nos dijo que vamos a tener que cargar la cruz. En otras palabras, vamos a tener que pasar sufrimiento por causa de predicar el evangelio o por causa de vivir el evangelio tal como dice. Y esto se lo había dicho. Vamos a ver, amados hermanos, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 8 y el versículo 34, en la cual dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria a Jesús. Este es el evangelio que dejó el Señor Jesucristo. Este es el evangelio que predicaron los apóstoles. Este es el evangelio que predicó Pablo, predicó Pedro. El evangelio no es una religión. Solamente aparentar ser buenos cristianos en un templo y afuera vivir una vida diferente. Pues entonces, mis amados, el evangelio transforma las vidas por el poder del Espíritu Santo. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. El evangelio no es solamente palabras. El evangelio se vive respetando al Señor. Si leemos otro versículo, mis hermanos, en el evangelio de San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 27. Y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, esto es lo que había sucedido en los hermanos allá en Galacia. Esto es lo que hoy pueda suceder en algunas congregaciones. El evangelio, las buenas nuevas, que es para toda criatura, aquel que lo oye, lo acepta a Jesús como su Salvador, comienza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. No vive solamente aparentando. El evangelio que transforma hace vivir a la persona una vida de entrega, una vida de reverencia, una vida de amor a Dios, al prójimo y al enemigo. Gloria a Jesús.
Gloria al Señor. En la ley, muchos querían vivir aquella vida, pero era contraria. No podían vivir. Era como un yugo de esclavitud. No se veía frutos. Había mucha hipocresía. Y a eso querían volver los hermanos gálatas. Entonces, hermano, el Evangelio es poder de Dios y salvación. En primer lugar para el judío, luego también para el griego. El Evangelio se ve en los frutos, en la vida, en la conducta de cada creyente. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Pues rápidamente, mis hermanos, continuamos con la tercera parte. Al recibir el verdadero evangelio debe haber firmeza. O sea, no solamente alegrarse ese momentito, hacer fiesta ese momentito que es aceptado al Señor, sino que, mis hermanos, tiene que haber firmeza en las cosas del Señor. Gloria al Señor. El evangelio que predicó Pablo era el verdadero evangelio, era el único evangelio. No había otro. Todo otro evangelio era falso. Esto tenían que saberlo ellos. Y aunque hubiera venido un ángel del cielo para hablarles un evangelio diferente, no era necesario que ellos creyeran y recibieran otro evangelio. Aleluya. Cuando se cambia el contenido del evangelio, la fe es contaminada. El evangelio es puro. El evangelio no está mezclado. Eso tenían que entenderlo. Ellos querían nuevamente circuncidar a las personas. Ellos querían que nuevamente las personas solamente consagraran su vida un día a la semana, o un día al mes, o una semana al año. Hermanos, no solamente es vivir una vida consagrada al Señor un día a la semana, sino es vivir continuamente, día y noche. No es solamente descansar del trabajo material un día a la semana, es descansar continuamente de esas cargas que lleva el alma, que es el pecado, la ira, el odio, el rencor, el resentimiento y tantas cosas que agobian al creyente o a la persona que no tiene la fuerza del Señor. Entonces, mis amados, esto tenemos que entenderlo nosotros ahora. Esto tiene que entenderlo usted, amado hermano, quien está siendo perturbado por falsos maestros, por falsos predicadores que quieren mezclar el evangelio, ya sea con la ley de Moisés o mezclarlo con las corrientes de este mundo. El evangelio es puro, no se debe contaminar. No podemos hacernos amigos del mundo pensando ganar a mucha gente. Se puede ganar mucha gente, pero solamente para un asunto social, mas no para el reino de los cielos. Aleluya. Entonces vuelvo a repetir, cuando se cambia el contenido del evangelio, la fe es contaminada. ¿Por qué? Porque son ideas que no son de Dios. Dios no aprueba esas ideas. Esas ideas son de hombres.
cambiar el contenido del Evangelio es la peor tragedia que pueda suceder. Hermanos, pero hay que entender que en cada vez que se llama a las personas que vengan a Jesús y acepten como el único Señor y Salvador de su alma, no todos van a recibir de todo su corazón al Señor. Algunos aceptan el Evangelio como que si fuera una religión. Otros aceptan el Evangelio y también toda clase de herejías. Para ellos todo está bien. Y se reúnen con uno y se reúnen con otro. Van a una denominación, van a una secta. Y para ellos todo está bien. Por el último dicen, hasta aquella iglesia idólatra que adora ídolos y tiene un montón de muñecos en sus casas de oración, según ellos, también dicen que se van al cielo, que hay muchos caminos en esta vida y que todos conducen al cielo. Esa es una mentira del enemigo, porque para ir al cielo solamente hay uno, y es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos le alaban al Cristo de la gloria? Entonces el Evangelio es puro y no se puede mezclar con nada. Alabado sea el Señor. Entonces, si usted ha pensado que el Evangelio solamente es una religión, yo le invito que tiene que entregarse al Señor de todo su corazón y vivir una vida diferente a lo que vive el mundo. Una vida que agrade al Señor en todo momento y en todo lugar. No es fácil vivir esta vida. Vamos a encontrar muchos obstáculos. Vamos a encontrar muchos problemas. Vamos a encontrar muchas tentaciones. Entonces ahí hay que esforzarnos. Ahí se necesita el esfuerzo de aquel creyente que en verdad ama al Padre eterno, al Creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que en ellos existe. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, si usted dice, todo aquel que habla de Dios es una buena persona y se va al cielo y voy a reunirme con Él, hermano, está equivocado. Todo aquel que vive la palabra del Señor Jesucristo es aquel que está siguiendo a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y aquí tenemos un consejo de la palabra del Señor para todos los tiempos y para todas las edades, hasta que venga Cristo a llevar su iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y dice esta palabra bendita: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y dice aquí, como habrá entre vosotros. Entonces esos falsos no se van a terminar. Han habido, hay ahora y siempre habrá. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gloria a Jesús. Entonces, amados, de esto tenemos que tener mucho cuidado de estas personas, porque como que en ellos no hay temor de Dios, en ellos no hay amor de Dios en sus vidas, en ellos no se refleja el amor de Dios en sus rostros de aquellas personas, porque no aman a Dios, no respetan su palabra, no aman la obra del Señor, y traen problemas y traen divisiones y traen cosas que en vez de traer para que la obra del Señor avance,
traen retraso a la obra del Señor. Gloria a Jesús. Pues entonces, mis amados, iglesias de este tiempo, amados hermanos, hermanas, en diferentes lugares que me puedan escuchar, ponga firmeza en lo que usted ha creído y no se deje mover de un lado a otro, porque vientos fuertes van a venir, vientos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, pero usted afirme su fe en el Señor Jesucristo, en lo que usted ha creído, permanezca firme en el Evangelio puro y verdadero del Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por habernos permitido que en esta hora podamos escuchar tu palabra y que la podamos entender, y te pedimos que nos ayudes para poder ser firmes en tu palabra y no volver atrás, ni tampoco vivir una vida de mezcolanzas. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti. Ayuda a mis hermanos y hermanas, los pastores. Guarda las iglesias, guarda las ovejas de los lobos. Oh bendito Dios, grande es tu amor, grande es tu misericordia. Te alaba mi alma, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga.